Bienvenidas, bienvenidos, soy Ana Celentano y este es nuestro programa especial de Clatevisión dedicado al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes nuestro informe sobre el convenio 190. ¿Qué sucede cuando en el trabajo se viven situaciones de violencia? ¿Cómo afectan las situaciones de violencia física o psicológicamente a un trabajador o trabajadora? La violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, su dignidad y su entorno familiar y social. También afectan la calidad de los servicios públicos y privados, y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, las disidencias sexuales y los trabajadores más precarizados, accedan al mercado de trabajo. Frente a este problema, la Organización Internacional del Trabajo dictó el 21 de junio de 2019 el Convenio 190. Esta nueva norma de la OIT define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Para hacer frente a este problema, el Convenio 190 propone prohibir legalmente la violencia y el acoso, aplicar medidas de prevención y elaborar mecanismos de control de las mismas, reparar, apoyar y proteger a las víctimas de acoso y violencia, establecer sanciones a los responsables de violencia y acoso, impulsar acciones de educación sobre este problema, garantizar al trabajador o trabajadora el derecho de alejarse de situaciones de acoso sin sufrir represalias. Ahora es necesario que las organizaciones sociales y sindicales difundan esta importante herramienta y que todos los países ratifiquen este convenio y legislen pensando en los más desprotegidos. Antes de nuestra entrevista aquí en el estudio de Canal Abierto en Buenos Aires, Argentina, vamos a compartir con ustedes la nota que le hicimos a Roxana Rechimón. Ella es la secretaria general electa de Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de La Pampa. Roxana nos va a contar cómo trabajan en su organización con esta problemática y el valor que tiene el convenio 190 para la acción sindical. Roxana, ¿qué valor tiene el convenio 911 sobre violencia y acoso para la acción sindical en materia de género? Bueno, el valor que tiene este convenio 911 es importantísimo para la lucha que llevamos las trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Hemos conquistado una gran victoria en materia de lo que hace a la violencia en el trabajo para hombres y mujeres. Roxana, ¿qué instancias existen en su sindicato para abordar denuncias de las trabajadoras? Bueno, nosotras desde hace 2 años hemos logrado que se efectivice una licencia especial en resguardo de una franquicia para realizar los acompañamientos y denuncias de las víctimas de violencia de género. Este proyecto de ley surge en la CTA Autónoma y lo hemos traído a nuestra provincia y fue aprobado en la ley de paritarias hace 2 años y justamente asimilado también a la ley 26485. Roxana, ¿cómo trabajan con esta problemática? Bueno, nosotras desde el Departamento de Género lo que hacemos es realizamos los acompañamientos desde el primer momento en que detectamos estas situaciones que se dan en el ámbito público en este caso, y realizamos los acompañamientos ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ante la Subsecretaría de Trabajo y también hacia los espacios que tenemos públicos de las Secretarías de la Mujer y municipales.
Bueno, ahora vamos a ir a una nota que hicimos con nuestro móvil en el Congreso de la Nación Argentina, donde estuvimos conversando con legisladoras acerca de cuál es el camino a recorrer para lograr la ratificación y la reglamentación del Convenio 190 en la Argentina. Estamos aquí en el Senado de la Nación con la senadora Magdalena Odarda. Ella es senadora representante de la provincia de Río Negro, de Argentina, del Frente de Todos, y vamos a conversar con ella acerca de el convenio 190 de la OIT. Magdalena, ¿qué opinión te merece la aprobación este año en el centenario de la OIT del convenio 190 acerca de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? Me parece un gran avance y, por supuesto, un marco legal que va a comprometer a todos los países firmantes a justamente establecer políticas públicas para que de una vez por todas esta deuda que tiene la democracia respecto a los trabajadores y las trabajadoras se lleve a cabo, ¿no? Es muy difícil hoy, lo digo por experiencia, por haber sido la autora del proyecto contra la violencia laboral en Río Negro durante varios años y lamentablemente nunca lo logré que podamos aprobar el proyecto. Siempre hay obstáculos que tienen que ver, por supuesto, con la posición del sector privado, pero también a veces del propio Estado. Y muchas veces sucede el propio Estado, que es el que pone trabas para que haya un respeto como corresponde, porque nosotros somos también parte de todos los países que han firmado convenios sobre derechos humanos que están incorporados, incluso tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, todos los trabajadores tienen que tener derechos en cuanto a que el acoso o la propia violencia, que puede ser física, psicológica, económica, sexual, realmente tenga la sanción que corresponda y podamos llegar, por supuesto, a la dignidad en el trabajo, ¿no? Que pasa por lo salarial, porque la diferencia salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres es violencia laboral también, pero hay muchas otras manifestaciones donde el trabajador hasta pierde su salud, ¿no? Por casos de violencia que no son reconocidos por el Estado. Muchas veces vemos trabajadores que están haciendo reposo durante años porque han sufrido una situación de violencia en el trabajo y que a lo mejor también ha sufrido la indiferencia del sistema, ¿no? Que no lo acompañó, que no lo protegió. Por eso nos parece un gran avance que la Organización Internacional del Trabajo haya podido aprobar este marco legal que después, por supuesto, va a tener que ratificarse, que es lo que manda la Constitución en el Congreso de la Nación, y luego derramar en las provincias también a través de legislación propia, sobre todo con los empleados públicos. Me parece sumamente importante que los representantes, sobre todo de los trabajadores y los representantes gubernamentales, hayan aprobado. Es lógico que el sector empresarial tenga mayor reticencia, pero bueno, esto ya está aprobado y ya los estados estamos obligados a llevar adelante acciones positivas para que se erradique definitivamente toda manifestación de violencia en los ámbitos laborales. ¿Cómo es el camino o el recorrido que debería hacer ahora el convenio en la Argentina, por ejemplo? Bueno, aquí en la Argentina evidentemente nuestra Constitución establece que para incorporarlo a la legislación interna del país tiene que ser ratificado por el Congreso. El proyecto que nosotros hemos presentado junto a otras senadoras y senadores está girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y una vez que se apruebe allí, que el convenio va a servir muchísimo, ¿no?, para poder lograrlo, esto va al recinto del Senado de la Nación. Y bueno, luego, por supuesto, también se tiene que aprobar y ser ley vigente en el derecho interno argentino. ¿Para qué? Para que todo trabajador, hasta trabajadores despedidos inclusive, los que están adentro del sistema y los que están afuera del sistema, eso es lo importante,
tengan un marco legal para cuando sufren una situación de violencia, tengan dónde acudir, cómo acudir y alguien que los respalde. ¿Hay posibilidades, hay impulso dentro de lo que es la Cámara Alta, la Cámara Baja para este tema? En este gobierno te diría que no, pero en el próximo gobierno o ya con la composición que estamos teniendo en el Senado, por lo pronto yo creo que hay voluntad política para poder sancionarlo. Muy bien, muchísimas gracias, Magdalena. No, gracias a ustedes. Ahora vamos a conversar con Ángela Rifo. Ella es secretaria de Género y Diversidad de la CLATE y dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile. Ángela, ¿cómo estás? Hola Ana, buenos días. Quiero en primer lugar, antes de contestar tu pregunta, quisiera mandar un saludo muy fraterno a todas las compañeras y compañeros de la CLATE y agradecer la posibilidad que nos están dando para poder conversar sobre un tema tan importante como es la adopción en la última Conferencia Internacional del Trabajo del Convenio 190 y hablar en general sobre los impactos que tiene la violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Cómo afecta a las trabajadoras chilenas la problemática de la violencia y el acoso en el ámbito laboral? Quiero contarte que al igual que todos los países, sobre todo en Latinoamérica, el impacto que la violencia de género tiene en el mundo del trabajo también ha sido un problema que a través de las negociaciones colectivas que hemos realizado, negociaciones colectivas no regladas en el caso de Chile, hemos incorporado como una demanda sumamente importante para poder conversar y tratar de avanzar en su resolución con el gobierno, con nuestra contraparte. Para el caso nuestro, desde el año, fines de los 90, principios del año 2000, creo que hemos incorporado cláusulas de género en los petitorios de negociaciones colectivas y este tema, erradicar la violencia de género, ha sido un tema muy importante que hemos incorporado como una demanda esencial. En la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet pudimos lograr que se legislara y se promulgara una ley sobre acoso laboral en el mundo del trabajo. Es una ley que hasta ahora, siendo bien sincera, no ha tenido los efectos que nosotros hubiésemos esperado. La verdad es que no es fácil que las mujeres, que son las que mayoritariamente sufren este flagelo, se decidan a denunciar este tipo de violaciones en el mundo del trabajo. Fundamentalmente porque desde nuestro punto de vista esta ley no quedó suficientemente bien hecha. Nosotros creemos que la adopción de este nuevo convenio puede ser también una herramienta que ayude a fortalecer los aspectos legislativos, normativos que tiene la ley que nosotros tenemos hoy día en Chile y que por supuesto ayude a erradicar este tremendo flagelo que significa la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Qué elementos te parecen más valiosos del convenio 190 para incorporar a la actividad sindical? Bueno, interesante la pregunta, es interesante y bastante profunda. O sea, en primer lugar, yo quiero destacar el tremendo trabajo que las organizaciones sindicales mundiales, regionales y nacionales hicieron para que este proyecto, hace años que logramos que el Consejo de Administración pudiera colocarlo en tabla para el año pasado y este año, producto de la lucha que las organizaciones sindicales y las trabajadoras fundamentalmente dimos para que se adoptara este convenio. Sin duda va a ser un gran instrumento para el ejercicio del sindicalismo y para evitar todas las violencias que no solo las mujeres, ojo, porque el convenio es mucho más amplio que solo las mujeres.
Recuerden que el convenio habla de las mujeres como parte de los grupos vulnerables, pero también con la adopción de este convenio vamos a poder impulsar políticas normativas que amparen a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los migrantes, a las comunidades LGTB, y por lo tanto creo que va a ser un tremendo instrumento para poder incorporar con plenos derechos a todas estas comunidades más vulnerables. Creo que en esta primera etapa de una gran difusión de los contenidos del convenio va a ser también momentos de movilización, porque la movilización también implica la información y de que los trabajadores y trabajadoras nos empoderemos de este instrumento que, insisto, fue ganado fundamentalmente por el esfuerzo nuestro y podamos aplicarlo en cada una como parte de las demandas de cada una de las negociaciones colectivas, intercambios que podamos hacer en cada uno de nuestros países. Yo creo que es muy importante también que se incorpora por primera vez se incluye, digamos, una cosa que no se había visto nunca en ningún convenio internacional, que tiene que ver con que también el mundo del trabajo se hace cargo respecto de la violencia doméstica. Esto fue una discusión bastante profunda y bastante larga al interior de la comisión que estábamos negociando el convenio, porque no se entendía por qué una violencia de género que se estaba expresando en el hogar podía significar una cosa, cómo impactaba en el mundo del trabajo. Entonces nosotros le decíamos a los empleadores y a los gobiernos que, por supuesto, cuando una mujer es golpeada, cuando una mujer es víctima de cualquier violencia en el hogar, su disposición en el trabajo, en el clima laboral, iba a afectar la productividad, iba a afectar negativamente el clima laboral, y por lo tanto también era necesario que se pudieran hacer cargo, a lo mejor solamente con colocar equipos interdisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales o médicos al servicio, digamos, de estas mujeres. Y ese era un instrumento que es nuevo e inédito y que por supuesto va a ayudar en que este convenio y esta recomendación haga fuerza. Muchas gracias, Ángela, por tu testimonio. Muy bien, ahora vamos a dialogar con Ana Luz Jiménez desde el Paraguay. Ella es secretaria de Derechos Humanos de la CLATE y dirigente de la Unión de Trabajadores del Estado del Paraguay. Ana Luz, ¿cómo estás? Buenos días, compañeras y compañeros de CLATE. Un saludo fraterno desde Asunción, Paraguay. Saludo fraterno desde la Unión Nacional de Trabajadores del Estado, Sindicato Nacional UNTE-SN. Ana Luz, contanos cómo afecta a las trabajadoras paraguayas la problemática de la violencia y el acoso por razón de género. Bueno, Paraguay no está ajeno a esta problemática de acoso y violencia en el ámbito laboral. Las paraguayas también sufren este acoso, esta violencia que se está dando en muchas partes del mundo en el ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo que va del año ya ha recibido 523 denuncias por acoso en el ámbito laboral y también recibió 295 consultas acerca del acoso. Señal de que no todas las mujeres realizan las denuncias. Se da el caso de que tienen miedo por perder sus lugares de trabajo o también miedo por sufrir otro tipo de represalias. La Secretaría de la Función Pública, que es el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de la Función Pública, que en Paraguay es la Ley 1626, ha lanzado en el año 2018 un protocolo de cómo actuar en este tipo de casos. Y allí menciona de que los órganos del Estado deben de garantizar la salud física y mental de toda persona que preste servicio en el sector público. Se ha aplaudido esta iniciativa,
pero a día de hoy es letra muerta, pues no existen políticas públicas serias como para que este protocolo sea implementado al 100%. De manera que nosotros, las organizaciones sindicales, debemos de velar por el cumplimiento de este protocolo, de darle seguimiento de manera que se haga efectiva. En relación al convenio 190, Paraguay no ha ratificado aún el convenio 190 de la OIT. Personalmente aplaudo este convenio, pues no puede ser más eficaz y oportuna en tiempos en que a nivel mundial se realizan movilizaciones. Cada vez son mayores las movilizaciones que se realizan en contra de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Allí quiero instar a las organizaciones sociales que instalemos como agenda, como prioridad, esta problemática del acoso y el acoso y la violencia en el ámbito laboral. Forjemos un futuro del trabajo en base a la dignidad, a la decencia, libre de violencia, libre de acoso en el ámbito laboral. Muchas gracias, Ana Luz, por tu comunicación. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo fraterno desde Asunción, Paraguay. Muy bien, y para cerrar este ciclo especial de Clatevisión sobre el convenio 190 de la OIT, estamos con el presidente de la CLATE, Julio Fuentes, para pensar un poco cómo se sigue para impulsar y materializar la ratificación de este convenio en nuestros países. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Julio, en ese sentido nos gustaría saber cuál es tu visión de la estrategia que tendrían que adoptar las organizaciones sindicales de los países miembros de la CLATE para lograr la ratificación del convenio 190. Sí, la lucha que llevaron fundamentalmente las dirigentes sindicales del mundo para lograr esta ratificación, lograr la sanción del convenio. Ahora hay que ir a los congresos de cada uno de los países a lograr que se ratifique, porque puede ocurrirnos, hay que curarse en salud, puede ocurrirnos como ha pasado con otros convenios, como con el convenio 151 de negociación colectiva en el sector público. Logramos la sanción, pero después es una tarea muy grande para que los países ratifiquen este convenio. Así que bueno, tenemos un trabajo tremendo por delante. Así que nuestras organizaciones miembros, los sindicatos de trabajadores del sector público de cada uno de nuestros países, tiene que empeñarse en esta tarea de juntar la mayor cantidad de organizaciones, en primer lugar a escala nacional, y lógicamente comenzar con acciones de concientización a los legisladores de cada uno de los países de la necesidad de que esto se ratifique. Lo vuelvo a decir, es una tarea realmente muy grande y bueno, pero tenemos que manos a la obra, es decir, continuar la tremenda tarea que durante muchos años llevaron adelante nuestras dirigentes en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cómo ves ese trabajo con las otras organizaciones, los puentes que se pueden tender hacia inclusive no solo organizaciones sindicales, sino organizaciones políticas y sociales para llevar adelante esta lucha que queda por delante para que se ratifique? Sí, yo soy optimista porque creo que es transversal a todas las organizaciones esta temática, más allá de las distintas centrales que puede haber en cada uno de nuestros países, de distintas organizaciones estudiantiles, partidos políticos. Me parece que todos hay un punto común de que es fundamental ratificar esto, que se transforme en ley en cada uno de nuestros países y que se reglamente, porque bueno, es un desafío tremendo de un problema que crece día a día. Yo estoy convencido que va atado directamente a la flexibilidad laboral, a la falta de protección de los trabajadores, a un retiro de los estados de su control sobre el mundo del trabajo, a un proceso de ataque hacia las organizaciones sindicales. Y todo esto hace que este tema día a día crezca. Es decir, el acoso es posible porque hay precarización laboral en la mayoría de los casos. Entonces, tenemos una tarea tremenda y bueno, hay que ponerse a trabajar.
Buenísimo. ¿Y cuál es el rol de la CLATE, teniendo en cuenta que una de las tareas fundamentales que ha llevado en estos tiempos es trabajar para el conocimiento y la ratificación no solo de este convenio 190, que es el último que aprobó la OIT, sino de otros convenios, ¿no? ¿Cuál es el rol de la CLATE a nivel regional en ese sentido? Bueno, concientizar, difundir. Si no lo difundimos los sindicatos, yo no creo que de otro lugar salgan a difundir este convenio. Es clave el rol de las organizaciones sindicales. Y CLATE como tal, lo que estamos haciendo con esta actividad, con otras actividades, es difundir. Seguramente en nuestro próximo comité ejecutivo va a volverse a ratificar como uno de los temas centrales de trabajo. Y bueno, hay que concientizar a todos los y las dirigentes sindicales nacionales de que es un tema prioritario y que hay que trabajarlo, ¿no? Muy bien. En ese sentido también, bueno, la CLATE ha tomado la iniciativa de hacer este ciclo especial que hicimos de estos 4 microprogramas, donde tuvimos a muchos especialistas, dirigentes sindicales, a través de nuestras voces en toda la región. ¿Qué opinás de esta iniciativa que comenzamos con el convenio 190 y que se puede extender a otros temas también? Sí, bueno, es realmente un instrumento que esperemos de amplio resultado. En esto que decíamos antes, es decir, informar y formar a los cuadros sobre esta temática. Se puede hacer sobre otras, seguramente, pero sobre esta temática creo que este ciclo, como vos bien decís, ha habido especialistas muy importantes, protagonistas muy directos de lo que fue la discusión y los trabajos en Ginebra, fundamentalmente durante todos estos últimos años. Es decir, que quien vea esto va a tener muchos elementos. Yo me imagino que este ciclo se puede usar para un programa de formación con delegados y delegadas, con dirigentes sindicales de las regiones de cada uno de nuestros países, con legisladores, es decir, utilizar estos materiales para, bueno, concientizar y, lógicamente, luego ejecutar la ratificación. Tenemos que ponernos en una campaña de CLATE de lograr la ratificación en cada uno de nuestros países. Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias por estar acá con nosotros. Ahora sí, vamos a ir al cierre. Nosotros estamos terminando. Fueron 4 programas donde nos dedicamos a analizar con especialistas en este tema el nuevo convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Gracias por acompañarnos y los esperamos en los nuevos especiales de CLATE Visión. Muchas gracias.